Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros deseándoles todo lo extraordinario donde quiera que se encuentren. Es un gusto abrir nuestro primer episodio de Tú mereces prosperar y presentarles, por supuesto, a su titular, de quien estaremos aprendiendo todo lo que la Biblia dice sobre la abundancia, la prosperidad y la riqueza. Un gusto tenerte, José Luis Tadei, en tu podcast. ¿Qué tal? Soy José Luis Tadei y les saludo con gran alegría en nuestro primer podcast, Tú puedes prosperar. Es un verdadero privilegio poder compartir con ustedes las enseñanzas de prosperidad que la Biblia encierra. Antes de iniciar, quiero hablarles un poco acerca de mí. Estoy casado con una maravillosa mujer con la que he compartido 53 años de matrimonio. Juntos procreamos 4 maravillosos hijos, todos ellos profesionistas. En el pasado fundé 3 iglesias, actualmente soy empresario, y de haber empezado de nada, he logrado con la ayuda de Dios crear un patrimonio con el que puedo contribuir a la vida de otros, porque solamente me toca administrarlo, pues sabemos que nada nos llevaremos. Quiero reconocer a cada uno de ustedes por dedicar este tiempo a favor de su crecimiento y a su deseo de prosperar. Me queda claro que podrían estar haciendo otra actividad o descansando, pero han elegido escuchar las enseñanzas de prosperidad que voy a compartirles, fundamentadas en el libro de sabiduría relacionado con la prosperidad más grande que jamás se haya escrito, la Biblia, y por eso mi reconocimiento. De mi parte, en cada sesión me esforzaré por darles enseñanzas valiosas y útiles para aplicarlas a su vida diaria, y hago con ustedes el siguiente compromiso. Si ponen atención a las enseñanzas que impartiré a lo largo de las semanas y las ponen en práctica, les garantizo que tendrán resultados tangibles y lograrán prosperar en sus diferentes áreas de vida. Porque la prosperidad no solo está relacionada con el bienestar material, como lo mostraré más adelante, tal como lo enseñó Jesús, está relacionada con cada una de nuestras áreas de vida. A lo largo de cada sesión, intentaré develar las antiguas y profundas enseñanzas relacionadas con la prosperidad que la Biblia enseña, que solo pueden ser ampliamente comprendidas analizándolas desde sus raíces. A través de este proceso, los llevaré a ver por qué hay gente que vive prósperamente y por qué otros, a pesar de que trabajan y realizan grandes esfuerzos, no lo logran, en ambos casos, derivados de sus creencias. Por ejemplo, quienes no logran la prosperidad que merecen tienen creencias en las que consideran el deseo de prosperar o generar riqueza como algo contrario a la voluntad de Dios, debido a que tienen ideas inexactas o distorsionadas de lo que es la riqueza y el dinero, lo cual aclararé más adelante. Y lo más desolador es el hecho de que algunos consideran a la pobreza como una virtud, porque hay que ser pobres como lo fue Jesús. Categóricamente lo digo. No hay virtud alguna en la pobreza. Dios creó un mundo de abundancia para el hombre y está a la disposición para quien quiera tomar de ella. La abundancia que existe en nuestro planeta es muchísimo mayor que el mar, al que voy a poner como ejemplo. Podemos ir a él y disponer de su agua con una cucharilla, con una cubeta, con un tambo o con un buque cisterna. Sin importar cuánta agua tomemos de él, jamás reduciremos siquiera un poco de su inmensidad y enorme riqueza. ¿Qué podríamos decir de todo el planeta? En el Antiguo Testamento hay varias raíces de la palabra abundancia. Una de ellas es rob, que significa en cualquier aspecto enormidad, grandeza, inmenso, magnitud, multitud, numeroso, plenitud, vasto. Otra de ellas es sabá, que significa copiosidad. Sabá es un derivado de la raíz sabea, que significa saciar, llenarse a satisfacción. Literal o figurado, colmarse, lleno, saciarse, satisfecho. Existen otras más en el mismo sentido, pero me extendería mucho y solo quiero mencionar 3 raíces del Nuevo Testamento. Una de ellas es periseía, que significa provisión excesiva, superabundancia. Otra es periseuma, que tiene un significado similar, en exceso. Otra es periseuo, que significa superabundar en cantidad o calidad, haber en exceso, sobresalir, aumentar, crecer.
Pero la más destacada y categórica que muy pocos conocen es la que tiene relación con lo expresado en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10, cuando Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí su raíz es perizos, que entre otras cosas significa, en el sentido de más allá, superabundante en cantidad o superior en calidad, excesivo. Todos estos significados que ustedes observan están expresados tal cual aparecen como definición, sin que yo le ponga palabra alguna. No hay ninguna interpretación adicional que yo ponga a las expresiones que aquí les estoy mostrando. Y esto es importante, porque muchas veces escuchamos personas que hacen sus propios comentarios, sus propias interpretaciones, a veces muy distintas unas de otras, pero cuando nosotros vamos al idioma original, ahí no queda duda. Pero hay algo más. Perizos es un derivado de peri, que en su largo significado concluye que la abundancia es un circuito, lo que está a nuestro alrededor, que se encuentra en exceso, más allá de lo normal. Y lo más importante, tiene carácter completo. Es algo total, lo abarca todo. Es decir, la abundancia, cuando está presente, se manifiesta en todos los sentidos de nuestra vida, en cada una de sus áreas de vida. Perizos tiene un significado más: preeminencia, 2 puntos, ventaja. Lo que está después de los 2 puntos nos está diciendo lo que la palabra anterior significa, y es cierto, porque sobre preeminencia, el diccionario de la lengua dice que es el privilegio o preferencia de que goza una persona respecto de otra por un mérito especial. Y eso es lo que Jesús, al que de cualquier religión saben quién es, vino a mostrar a través de sus enseñanzas y a conquistar para cada uno. Prosperidad en todos los sentidos: bienestar físico, material, emocional, mental y espiritual. Y nos ha dado el privilegio de gozar por encima de otros de ese mérito especial. ¿Por qué por encima de otros? Porque no todos lo aceptan. Entonces, tener vida en abundancia es algo que podemos aceptar o rechazar. Esta es una elección personal. En este primer capítulo empezaré por explicar qué es el dinero y la riqueza, recurriendo al lenguaje original. Esto es importante por la siguiente razón. El idioma original en que se escribieron no es coincidente con nuestra escritura. Son símbolos que expresan una idea o concepto muy amplio, con un significado mucho mayor que el de solo una palabra como se tradujo a nuestro idioma. Esto provocó que al traducirse, se dejaron de mostrar enseñanzas esenciales que requerirían de una explicación mucho más amplia. El punto es que, si así se hubiera hecho, la Biblia tendría un volumen mucho mayor. Otro aspecto a considerar es que en el lenguaje original hay diversos ideogramas que tienen un significado y sentido único dependiendo del contexto, es decir, la situación que rodea a un acontecimiento. Un ejemplo es la palabra escudriñar. Para esta palabra hay 8 raíces distintas en el Antiguo Testamento que tienen asociaciones con significados distintos, con contextos distintos. Aún así, en la traducción al español se tradujeron con una misma palabra para todos. Para efecto de nuestro análisis de hoy, solo me referiré a una de ellas, donde escudriñar está relacionado con lo que estamos haciendo, ir al fondo. Viene de la palabra jacar, que significa penetrar, examinar íntimamente, buscar, descubrir, explorar bien, preguntar. Es un hecho que millones de personas alrededor del mundo leen la Biblia, pero respetuosamente lo digo, leer no es escudriñar. Leer, repito, no es escudriñar. Escudriñar las enseñanzas de la Biblia es clave. ¿Por qué? Porque nos lleva a involucrarnos con el texto para penetrar en lo que el autor quiso decir, examinando íntimamente su conversación,
buscando descubrir la profundidad de sus dichos al explorarlos a fondo, y si aún tenemos dudas, podemos preguntar. Entonces, hay enseñanzas bíblicas que muchos las han leído decenas o cientos de veces. Algunas hasta las han memorizado, pero no han comprendido su significado y profundidad porque no las han escudriñado. Escudriñar es lo que nos lleva a la comprensión profunda de la esencia y valor del mensaje que la Biblia encierra. Para clarificar lo que estoy diciendo, tomaré como ejemplo el mar. Todos creemos conocerlo, ya sea porque hemos estado físicamente ahí frente a él o porque lo hemos visto en un video o fotografía, ¿cierto? Pues déjenme decirles que no es así. Si reflexionan en ello, lo único que conocemos es su orilla y superficie, pero no las maravillas de su profundidad donde están todos sus tesoros. Para conocerlas, requeriríamos de los elementos necesarios para sumergirnos en él. Traje de buzo, un visor, aletas, tanque de oxígeno y otros accesorios más. De la misma forma, para profundizar en la sabiduría de las grandes enseñanzas que la Biblia contiene y dejar de ver solo la superficie, requerimos cuando menos de un diccionario de palabras hebreas y griegas para poder examinar desde su raíz el significado real de su mensaje, para penetrar, investigar, examinarlo íntimamente, explorarlo bien y descubrir las enseñanzas no vistas en la sola lectura. Jesús mismo lo dijo: escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Aquí, escudriñar viene de la palabra griega ereunao, que significa mediante la idea de inquirir, buscar, investigar. Inquirir significa indagar, examinar cuidadosamente una cosa. Y para hacerlo, ¿qué necesitamos? Buscar e investigar. Esto lo he hecho por años. Y con base en lo que he descubierto, cada una de las enseñanzas que comparta sobre la prosperidad, estaré escudriñándolas desde el lenguaje original, con el fin de obtener en lo posible la más precisa comprensión. Aunque sobre este punto quiero hacer una precisión. El hecho de que por años haya escudriñado las escrituras bíblicas no me convierte en una autoridad de la materia. No pretendo eso. Y tampoco significa que sea poseedor de la verdad absoluta. Alguien puede discrepar, no estar de acuerdo, es válido. No lo voy a rebatir ni voy a debatir sobre ello. Y si alguien tiene algo valioso para aportar dentro del contexto del tema central de este podcast, es bienvenido. Y así como el ciego que dijo: lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo, puedo asegurar que al escudriñar la Biblia, haciendo uso de mi libre albedrío y sentido común, me ha permitido ver con mayor precisión cada una de sus enseñanzas de prosperidad. He puesto en práctica sus instrucciones, sus promesas se han cumplido y me han producido resultados extraordinarios en todas mis áreas de vida. Esto es lo que con humildad les comparto. Por lo mismo, hago un paréntesis para sugerir a quienes comparten enseñanzas bíblicas considerar cuando menos hacerse de la concordancia de Strong, una herramienta muy útil que muestra los significados de las palabras del hebreo en que se escribió el Antiguo Testamento y del griego en el que se escribió el Nuevo Testamento. Les aseguro que esto enriquecerá y dará profundidad a sus enseñanzas, apegadas al sentido original. Y esta justamente ha sido mi experiencia. A lo largo de las primeras sesiones, veremos cómo el tema de la prosperidad se muestra desde el inicio de la creación, de lo que Dios le dice a Adán y Eva y de lo que era el Edén. También lo veremos en la vida de Abraham, de Moisés, de José, de Josué, de Nehemías, de David, de Salomón y de muchos otros hombres y mujeres del Antiguo Testamento que en términos actuales eran prósperos y auténticos millonarios de su época. Después estudiaremos las enseñanzas del Nuevo Testamento, donde por supuesto están las grandes enseñanzas de prosperidad de Jesús
las grandes enseñanzas acerca de este tema, así como su propósito de vida. Como excepción, expondré, iniciando hoy, algunos de los grandes temas de discusión relacionados con el dinero y la riqueza. Me refiero a lo que San Pablo enseñó acerca de que el amor al dinero es la raíz de todos los males, y a la enseñanza de Jesús de que no se puede servir a Dios y a las riquezas. Si al respecto van surgiendo preguntas, o incluso después les surgen a ustedes, no importa que no sea a través de este podcast, las pueden enviar a nuestra página y con mucho gusto las responderemos. Tomaremos tiempo para ello, porque esto a su vez nos permitirá dar una respuesta más exacta para que podamos estudiarlo desde el origen de las palabras bíblicas, y esto va a ayudar a que ustedes tengan las mejores respuestas. Entonces, no importa que este podcast ya no lo estén viendo en el tiempo actual. Sin embargo, ustedes envíen preguntas, todas las que quieran, y las iremos respondiendo con mucho gusto. Pero antes de entrar al tema, vamos a saludar a todos los que se han unido a este podcast. Así que adelante, Obed, por favor. Gracias, José Luis. Queremos agradecer a toda nuestra comunidad de Multiplicándonos que nos siguen de varios países. La información de Facebook nos dice que nos siguen, por supuesto, de nuestro México, de Venezuela, de Nicaragua, a los amigos de Colombia y de Perú. Gracias por estar con nosotros. De Guatemala, El Salvador, amigos en Honduras, Ecuador y Paraguay. Hay un informe a través de Facebook que nos ven y nos siguen de principales ciudades, en el caso de Caracas, en el distrito capital de Venezuela, en Barquisimeto, Estado Lara en Venezuela, en Maracaibo, Venezuela, en Ciudad Guayana, Estado Bolívar, en Venezuela también. Los saludamos con afecto a ellos y los invitamos para que nos escriban, para que nos compartan y para que manden sus preguntas. A nuestros amigos de Managua, Nicaragua, y también a nuestros amigos aquí en México, específicamente en Oaxaca de Juárez, en Valencia, Carabobo, Venezuela, en Ecatepec de Morelos, Estado de México, y en El Tigre, Estado Anzoátegui, en Venezuela. También los saludamos con mucho afecto desde México. Gracias a toda nuestra comunidad de Multiplicándonos en estos países hermanos. Continuamos, José Luis. Muy bien, pues para entrar en el tema, empezaré por explicar, con el fin de evitar las ideas distorsionadas que existen, lo que es la riqueza y el dinero. Sobre la riqueza, porque hay la idea equivocada que va en contra de la voluntad de Dios, lo cual analizaré más adelante. Y sobre el dinero, porque también existen ideas erróneas acerca de este, que después voy a exponer. Lo primero es que analicemos qué significa riqueza. La riqueza a nivel individual, la riqueza a nivel personal. Así que empezaré por definir lo que ésta significa. Riqueza, en síntesis, es lo que cada persona produce del trabajo que realiza. Esto lo enseña la Biblia, pero solo puede ser visto si vamos al lenguaje original. Para ello, recordemos lo que dice una parte del tercer mandamiento. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Aquí, la palabra trabajo en este mandamiento tiene como raíz melacá, que significa ministerio. Es decir, el ministerio no es solo el que se realiza en el servicio a Dios. También, como aquí lo indica, es el empleo o trabajo, la labor material, el negocio, la obra, el oficio, el servicio o la tarea que las personas realizan cada día. Otro de sus significados es propiedad, lo que se adquiere con los resultados o beneficios que se obtienen del trabajo. Y también significa activo, bien, hacienda. ¿Qué es hacienda? ¿Qué significa? Es el conjunto de bienes y riquezas que se poseen. Es decir, este activo es la cantidad de bienes que tenemos y que hemos adquirido a través del tiempo con el dinero obtenido por el trabajo. Si ustedes observan este análisis y lo que trabajo significa, todos sin excepción, somos productores de riqueza. Me refiero a todos los que llevamos a cabo una actividad productiva. Todos somos productores de riqueza.
Entonces decir que no hay que interesarse en la riqueza o que no hay que dedicarse a la riqueza sería tanto como decir que no trabajáramos, que no lleváramos a cabo nuestra actividad diaria, cotidiana, a través de la cual satisfacemos todas nuestras necesidades. Ahora bien, aquí el punto es con qué fin lo hacemos. Y para esto déjenme contarles esta historia. Es la historia de Lucía. Le he llamado Lucía, no es su nombre real, pero es la historia de una mujer a la que tuve la oportunidad de conocer. Lucía era una mujer sin preparación, había escasamente terminado el primer año de secundaria, se había casado con un hombre que tenía problemas de alcoholismo, había creado 3 hijos y con el paso del tiempo sus problemas se agravaron. El grado de alcoholismo de su esposo se fue recrudeciendo, de tal manera que ya ni siquiera trabajaba y no tenían para comer. Entonces Lucía, ante esa necesidad, determinó que iba a hacer en su casa un poco de tamales para vender. Los tamales en México es una comida muy clásica, muy peculiar de nuestro país. Y bueno, pues hizo una pequeña olla, salió a la puerta de su casa y ahí, sentada en un banquito, se puso a venderlos. Pues terminó con ellos, al día siguiente repitió la operación, hizo unos pocos más porque sintió que se habían acabado rápido y pues finalmente también los vendió. ¿Y qué pasó? Que con el paso de las semanas, el pequeño negocio de Lucía empezó a crecer porque sus tamales eran de tan buena calidad, eran de tan buen sabor, que la gente que ya los había probado, pues obviamente volvían a adquirir más e incluso los había recomendado. Para concluir la historia, con el paso del tiempo, el negocio de Lucía fue creciendo. Al rato ya tenía una mesa, tenía sillas afuera, después alquiló un local. Finalmente, Lucía terminó adquiriendo una propiedad donde se creó una fábrica de tamales, adquirió otras propiedades, le dio educación a sus hijos. Pero ¿cuál es el punto? Que cuando Lucía hizo esto, no estaba con la idea de decir, es que yo quiero producir riqueza y quiero ser rica y quiero ser millonaria. Lo logró, pero fue el resultado natural de su trabajo. Y esto es lo que hacemos todos nosotros cada día, nuestro trabajo, y con ello producimos riqueza a través de los productos o bienes y servicios que producimos en el área en que nos desenvolvemos. Eso nos da dinero y con eso adquirimos bienes. Y cuando esto lo hacemos bien, por supuesto que somos prosperados. Pero hay algo más que quiero mostrarles sobre esto. De las 123 veces que se menciona la palabra riqueza en el Antiguo Testamento, 36 de ellas utiliza la palabra osher, que significa remuneración, bienes. Y si lo observan, aquí está el mismo proceso. A través del trabajo que obtenemos una remuneración, y a través de la remuneración, ¿de qué nos hacemos? De bienes. Es un proceso natural. Y en la medida en que nosotros somos eficientes, cumplidos, responsables, comprometidos en lo que hacemos, pues obviamente vamos prosperando. Historias como estas hay muchas, tan pequeñas como la de Lucía o tan grandes como por ejemplo la del pan Bimbo. La marca Bimbo en México y en 34 países es muy conocida. Pero cuando la empresa inició, el hombre que la inició no pensó en que esto se iba a convertir en este monstruo. Bimbo tiene más de 1,5 millones de trabajadores. Imagínense, más de 1,5 millones de trabajadores. Y todo eso con base en ¿qué? Con ofrecer productos de calidad, a buen precio y con una política de valores internos en su empresa. Entonces, ¿se dan cuenta? No podemos hablar en contra de la riqueza, porque hablar en contra de la riqueza es hablar en contra de lo que hacemos cada uno de nosotros todos los días. Ahora, vamos a ver la riqueza desde el punto de vista de un país. A la riqueza que cada país produce se le llama Producto Interno Bruto.
Y es el conjunto de bienes con el que el país cuenta para satisfacer las necesidades de su población y las necesidades de infraestructura y de salud y de educación, etc. ¿Y de dónde lo obtiene? Del volumen total de la riqueza que sus habitantes individualmente producen. Entonces, si ustedes lo observan, hay países pobres y hay países ricos. Y en los países pobres, esto se da porque justamente, por falta de educación principalmente, la gente no puede producir cantidades importantes de riqueza. Y conocemos muchos de ellos en África y otros países, incluso aquí en el Caribe, países que son pobres, como también hay países ricos. ¿Por qué razón? Por la gran cantidad de bienes que producen. Entonces, esta riqueza, fíjense bien, no se mide en dinero, se mide en bienes y servicios producidos. Ahora bien, entro al tema sobre el dinero, del cual también existen muchas ideas erróneas. Que el dinero corrompe, que echa a perder a las personas. Y si nosotros nos preguntamos qué es realmente el dinero, el dinero solamente es un instrumento legal de pago. Es decir, es un instrumento de intercambio. Recordemos que en la antigüedad, la forma en que la gente intercambiaba mercancías y bienes era a través del trueque. Cambiaban vacas por borregos, pieles por maíz. Es decir, como era muy difícil andar cargando vacas y borregos y maíz para hacerse de ciertas cosas, entonces se creó el dinero. Pero fíjense bien, observen esta perspectiva. Si el dinero corrompe y el dinero lo único que hace es intercambiar bienes, es como si antes hubieran dicho, pues que las vacas corrompen o que las ovejas corrompen. Por supuesto que no. Porque el dinero en sí mismo no tiene ningún poder. El dinero es algo neutro. Esto es como un cuchillo o un martillo. ¿Qué se puede hacer con estas herramientas? Pues se pueden construir cosas. Se pueden hacer elementos deliciosos, se puede construir una casa, pero también pues, se puede destruir una persona, se le puede matar. ¿Es responsable el cuchillo o es responsable el martillo? Por supuesto que no. De la misma forma, el dinero no corrompe a nadie. El dinero podríamos decir que es como un amplificador. Simplemente eso, es como un amplificador. Amplifica el tipo de persona que cada quien es. Entonces, una persona buena va a hacer cosas buenas con el dinero. Una persona mala va a hacer cosas malas con el dinero. Pero el dinero no es el responsable. El responsable es la persona con lo que hace con el dinero. Ahora bien, sobre esto, justamente, también han surgido creencias derivadas de la enseñanza que San Pablo le da a Timoteo en el primera de Timoteo 6:10, cuando le dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. En este pasaje, la expresión amor al dinero viene de la palabra griega filarguría, que significa avaricia y también amor al dinero. Si la traducción al español hubiera quedado la avaricia es la raíz de todos los males, seguramente habría menos discusiones. Definitivamente, habría menos discusiones acerca del dinero. Porque este concepto habría quedado mucho más claro, porque de hablar de la avaricia, hablar de una persona que es avariciosa, como dicen, pues definitivamente sabemos la connotación que esto tiene. Filarguría, a su vez, se deriva de filárguros, que significa avaro, que es aquel cuya codicia es enfermiza y no tiene límites. Y esto precisamente es lo que Jesús condenó. ¿Por qué razón? Porque la avaricia es el amor desordenado por el dinero que viene del deseo, ansia o afán de adquirir riquezas para llevarlas a la acumulación desmedida de riqueza en manos de unos pocos, ocasionando desigualdad económica que afecta a la economía en general, porque genera acaparación de bienes para que haya escasez y luego se vendan más caros, una competencia desleal, provocando inestabilidad y crisis financiera. Y sobre todo, niega la ayuda al prójimo en desgracia, aún cuando esta gente tiene los medios para hacerlo, sin que ella suponga siquiera
un mínimo sacrificio personal. Entonces, cuando en Mateo 6:24 Jesús dice que no se puede servir a dos señores, que no se puede servir a Dios y a las riquezas, no se refirió a lo que he explicado antes acerca de lo que es la riqueza, ni tampoco al dinero. Su significado es totalmente distinto. Recordarán que mencioné en un principio que hay palabras que en su raíz tienen un significado y sentido único dependiendo del contexto, pero que en la traducción al español se tradujo con una sola palabra. Y este es el caso para la palabra riqueza, descrita en el Nuevo Testamento. Hay tres palabras a las que me voy a referir que en el lenguaje original tienen diferente significado y que en la traducción solo se tradujeron como riqueza. Una de ellas está en lo dicho por Jesús aquí en Mateo 6:24. Este es un ejemplo. En este caso, la raíz de la palabra riqueza es mamonás, que significa confianza en la riqueza. La riqueza personificada, avaricia deificada. Es decir, endiosar la riqueza. Si ustedes lo observan, no tiene nada que ver con la riqueza a la que me referí anteriormente. Por otro lado, la palabra servir proviene del griego doulo, la cual se deriva de doulos, que significa involuntaria o voluntariamente ser esclavo. ¿De qué? De aquello a lo que reconocemos como suprema autoridad, aquello que nos controla y que convertimos en amo, que es lo que la palabra Señor significa. La raíz de Señor es kurios, que significa supremo en autoridad, controlador, hacer amo. Ahora, ¿qué es servir a Dios? Desde una perspectiva práctica, es hacer voluntariamente algo valioso, excelente y digno a favor de alguien más. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con palabras y hechos podemos hacerles sentir que comprendemos, que sentimos lo que están experimentando, que son importantes para nosotros y queremos demostrárselo. Y luego utilizar nuestras capacidades, dones y recursos para contribuir a su vida de manera decidida y desinteresada en todas las formas posibles, incluyendo su crecimiento espiritual, físico, emocional o económico. Porque como Jesús lo dijo, si lo haces a uno de mis pequeñitos, a mí lo hiciste. En este caso, ¿qué estoy haciendo? Yo voluntariamente estoy eligiendo, en el buen sentido de la palabra, ser esclavo del servicio que implica renunciar a algo valioso, parte de mi tiempo y mi dinero para donarlo generosa y desinteresadamente, en lugar de quedarme en esa frialdad egoísta y pasiva de la comodidad. Y por el contrario, para hacer de la necesidad ajena, la de mi prójimo, un imperativo que me lleve a la acción para buscar su bien. Recordarán que estaba Jesús ahí fuera del templo y de repente llamó la atención de sus discípulos cuando les dijo: miren, observen aquella viuda. Déjenme decirles que esta viuda dio más que todos, porque todos dieron de lo que les sobraba, pero ella dio todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Y ustedes se creen qué pasó con ella en los días siguientes? Pues que definitivamente no le faltó nada. ¿Por qué? Porque sabía en quién confiaba. Y esta es la parte importante de este tema. Todo lo que vamos a hablar es importante que comprendamos que cuando nosotros sabemos que dependemos de la fuente, es decir, de Dios, nada falta, nada. Que no solamente es porque soy inteligente o en mis fuerzas yo hago todas las cosas, sino porque realmente pongo mi confianza en Dios, quien es la fuente de todas las cosas, y todas las cosas suceden, y prospero de una manera natural, como prospera la naturaleza, como prospera el universo, que sigue expandiéndose. Así nosotros también seguimos creciendo. Y para concluir, quiero decirles, hay algo que está pasando en el país, y es la gran cantidad de migrantes que están llegando a diferentes países,
de El Salvador, de Honduras, de Venezuela, de África, en fin, gente, muchas de ellas que han leído la Biblia, que son cristianos, pero viven de una manera trágica, arriesgando sus vidas, las de sus hijos. Muchos han muerto aquí, muchos han muerto, muchos. Y todo eso ¿por qué? Porque desean una vida mejor. No es que estén buscando el sueño americano, no es que estén buscando prosperar de una manera totalmente fuera de razón. Simplemente quieren satisfacer sus necesidades. Y esto nos debe mover a compasión. Y por eso, cada uno debemos convertirnos en maestros de estas enseñanzas y enseñarle a la gente que es posible prosperar siguiendo los principios bíblicos, siguiendo las enseñanzas de sabiduría que están encerradas en este maravilloso libro, pero que, repito, no han sido comprendidas porque para hacerlo hay que ir al lenguaje original. Y esto es lo que seguiremos haciendo en siguientes capítulos de este podcast. Así es que inviten a la gente, compartan estas enseñanzas, apréndanlas. Y déjenme decirles que hacia adelante vamos a ofrecerles a ustedes todos estos materiales, los vamos a poner a su disposición desde el punto de vista de ofrecerles el PowerPoint, la clase por escrito, como un manual, para que lo puedan enseñar a otros. Ya les diremos cómo lo vamos a hacer. Y les vamos a mostrar también lo que estamos haciendo a favor de otros. Y queremos que ustedes también se unan y que sepan que haciendo un gran equipo podemos hacer cosas grandes, porque para eso hemos sido llamados, para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Por lo pronto yo les saludo con mucha alegría, con mucho amor. Les mando un abrazo, deseo muchas bendiciones para ustedes y nos vemos en el próximo podcast para seguir hablando de las otras palabras de sabiduría, porque aquí ya se nos acabó el tiempo, las otras palabras de sabiduría que también están escritas ahí, y las palabras de lo que es prosperar, y vamos a ver las raíces de muchas cosas más, y así tal cual, tal como lo dice el lenguaje original, sin ninguna interpretación adicional. Y verán ustedes que van a tener grandes resultados. Bendiciones para todos.